Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Dafne Yerani Morales León y el día de hoy les voy a hablar sobre el caso MHJ. Bueno, me gustaría darles un poco sobre datos generales de la paciente. Es una paciente de 21 años, está en la fase del ciclo vital correspondiente a la adultez emergente. Actualmente es soltera, con una religión católica, con la escolaridad de preparatoria terminada y una ocupación de recepcionista en un consultorio médico. Los instrumentos aplicados para esta prueba fueron 4. El primero fue el de matrices progresivas de Raven, que fue la medición de la capacidad intelectual general, factor G y el razonamiento analógico abstracto. El segundo fue el test gestáltico visomotor, que es el test de Bender, que aquí fue la evaluación visomotora y el descarte de daño orgánico de origen orgánico, cerebral o neuropsicológico. El tercer test, que fue el de capacidad intelectual de Thermal-Merry, fue la evaluación sistémica de la inteligencia, juicio, memoria, vocabulario y la síntesis lógica. Y en el último test, que fue el de Dominos, fue para detectar el lenguaje no verbal de la inteligencia destinada a valorar la capacidad de una persona para conceptualizar y aplicar los razonamientos sistemáticos a nuevos problemas. Estos tests fueron con fines académicos. Ok, los resultados obtenidos de la prueba fueron los siguientes. El primero, que fue el de Raven general, tuvo un puntaje de 49, un percentil de 50, un rango de 3 menos, un CI de término medio y un orden de discrepancia de -2 a 2. En el segundo test, que fue el test de Dominos, tuvo un puntaje total de 34, un percentil de 50 y un rango término medio, un CI de término medio y una eficiencia de 0.70%. En el test de Thermal-Merrill tuvo un puntaje total de 110, con un rango promedio, con una eficiencia promedio y una edad mental de 183. Estos resultados obtenidos de la prueba de Bender fueron un descarte de daño orgánico. Conforme a las pruebas aplicadas, se descarta la presencia de alguna alteración o daño de nivel orgánico. Su puntaje de Pascal y Sutel fue de 54, que es un indicador cuantitativo que formalmente señala la pertinencia de recibir la atención psiquiátrica. En el diagnóstico presentamos un trastorno de la personalidad de obsesivo-compulsivo, ya que tiene rasgos de la personalidad y ámbitos proyectivos, que es la estructura obsesiva-compulsiva, que muestra una marcada continua búsqueda de la perfección y la rigidez cognitiva. A nivel psicoanalítico, esto se asocia a una introyección estricta de normas parentales durante la etapa anal. Tenemos el segundo, que es la inhibición de impulsos y pasividad, que se identifican rasgos vinculados a la etapa oral, que es su timidez y marca de contención de impulsos, configuran una actitud pasiva ante el entorno, actuando de manera como defensa ante un super yo severo y punitivo. En la dinámica familiar y ansiedad, a través de indicadores específicos que fueron los puntos remarcados que pudimos observar en la prueba, se infiere al vínculo con una figura materna que es percibida como agresiva,
lo cual genera una base constante de ansiedad que la paciente intenta mitigar a través del perfeccionismo. El manejo de la agresividad: existe una tendencia hacia la autoagresión y el aplaneamiento afectivo. El sujeto prefiere redirigir la hostilidad hacia sí misma en lugar de manifestarla externamente, empleando el aislamiento para evitar un desborde emocional. Aquí lo que pude haber observado en los mecanismos de defensa fue la represión, la negación y el aislamiento afectivo. En el diagnóstico contamos con 2, que es el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que se manifiesta a través de un patrón generalizado de preocupación extrema por el orden, el perfeccionismo, la rigidez conductual, la alta exigencia y el control mental o la interpersonal. También contamos con el trastorno de ansiedad generalizada, que es caracterizado por la preocupación excesiva, crónica e incontrolable acerca de diversas actividades cotidianas, acompañadas de tensión muscular, somatización y fatiga intelectual. En el diagnóstico final podemos tener un trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva con marcada sintomatología ansiosa reactiva de tipo situacional. De acuerdo al DSM-5, se concluye que el foco de la intervención debe abordar los rasgos de rigidez cognitiva que detonan los cuadros de ansiedad bajo situaciones de evaluación. En el pronóstico, contamos con un pronóstico que se evalúa con altamente favorable, ya que debido a los siguientes factores clínicos, que fue una excelente introspección y reconocimiento de sus conductas perfeccionistas, la alta motivación a la disposición activa para iniciar un proceso terapéutico y los recursos cognitivos para la terapia sería un buen enfoque de TCC. En el plan del tratamiento tenemos 10 sesiones, cual la primera sesión, que es el encuadre, la alianza terapéutica y la socialización del diagnóstico, aquí que se va a trabajar, primero es el establecimiento de rapport, la validación de la sintomatología actual y la delimitación de los objetivos terapéuticos hacia la paciente. ¿Qué intervención se haría en la primera sesión? Sería una psicoeducación de la ansiedad, que se le explicaría de la manera del modelo ABC: situación, pensamiento, conducta, emoción, y cómo su alta autoexigencia activa la respuesta fisiológica, bloqueos, movimiento de pies o la manipulación de objetos. En la segunda sesión utilizaremos un análisis funcional y un descubrimiento guiado. Aquí se va a trabajar un poco sobre la identificación de las conductas problemáticas específicas, por ejemplo, la necesidad de borrar rápidamente o justificación de la respuesta o la inhibición emocional. ¿Qué intervención sería? Un análisis funcional de la conducta mediante el diálogo socrático. Se analiza el autorregistro para que ella note cómo el perfeccionismo clínico opera como una estrategia de evitación para no fracasar. En la tercera sesión sería un entrenamiento en desactivación fisiológica, un manejo psicosomático. Aquí se va a trabajar una intervención directa sobre los síntomas físicos observados. Y ¿qué intervención se haría? Unas técnicas de respiración diafragmática y relajación muscular progresiva. Y se realizará el modelado en el consultorio para que vea cómo funciona.
En la cuarta sesión sería una introducción de la flexibilidad cognitiva y reconstructiva. Se va a trabajar un cuestionamiento de los primeros pensamientos automáticos absolutistas relacionados con su rendimiento. ¿Qué sería aquí? Pues una reconstrucción cognitiva con la técnica de las 3 columnas, que sería el pensamiento, distorsión y alteración racional. Alternativa relacional. Se analiza la distorsión de todo o nada o la falacia de control. En la sesión 5 veremos una reconstrucción cognitiva profunda y de manejo de creencias. Aquí se va a trabajar las creencias que tiene intermedidas, inconscientes o arraigadas sobre el valor personal ligado exclusivamente para la productividad o la ejecución intelectual. ¿Qué intervención sería aquí? Una técnica de flecha descendente que se profundiza en el miedo latente. Si me equivoco, significa que no valgo o que soy insuficiente. En la sexta sesión sería una estimulación de funciones y ejecutivas sin presión. Se va a trabajar un fortalecimiento del proceso de atención, lógico y visoespacial en su entorno seguro para disminuir la ansiedad de la ejecución. Aquí se haría una intervención de un entrenamiento neuropsicológico basal en la resolución conjunta de analogías lógicas, rompecabezas visuales o ejercicios de matrices. Se fomenta el análisis reflexivo, inhibiendo el impulso de borrar o corregir ansiosamente. En la séptima sesión sería una exploración gradual vivo o de desensibilización al tiempo. Aquí se va a trabajar romper el condicionamiento negativo que el límite de tiempo ejerce sobre su atención sostenida. Aquí la intervención sería una exposición gradual con control de estímulos. Se le presentan tareas de cálculo matemático, de retención de dígitos o series lógicas, en el cual se introduce un uso de cronómetro de forma visible, entrenándola para aplicar la respiración diafragmática mientras corre el tiempo, previniendo el bloqueo. En la octava sesión sería una consolidación de funciones ejecutivas bajo la alta presión. Aquí se va a trabajar maximizar la agilidad mental y la resiliencia cognitiva frente al estímulo estresores o complejos. Aquí la intervención sería tareas de doble ejecución y presión máxima. Se aplican ejercicios de retención de información y de toma de decisiones rápidas. Se restringe la conducta de borrar o reiniciar la tarea, debe continuar a pesar del error. En la novena sesión sería una integración conductual en el ámbito laboral e interpersonal. Aquí se trabajaría una generalización de los aprendizajes y habilidades adquiridos en el tratamiento hacia su entorno real. ¿Qué intervención se haría? Un ensayo conductual, un role-playing, que sería una simulación de la interacción de estresantes del consultorio médico donde trabaja. Aquí aplicando el control de los impulsos y autoinstrucciones cognitivas. Y en la décima y última sesión sería una evaluación de objetivos, un cierre y la prevención de recaídas. Aquí se va a trabajar la medición de avances conductuales que tuvo en las 10 sesiones y un balance del nivel de ansiedad generalizado, que obviamente queremos que disminuya, y un cierre del proceso. ¿Qué intervención se haría? Aquí el diseño del plan de mantenimiento y prevención de recaídas. Se va a elaborar una bitácora física donde la paciente identifica sus indicadores de alerta y las herramientas conductuales específicas para contrarrestarlos.
Y pues aquí está mi bibliografía donde saqué el diagnóstico y pues muchísimas gracias.